Amigos de Ver TV Noticias, gracias por acompañarnos en esta ventana a la libertad de expresión que todos los días, gracias a la tecnología, desafía la censura y la autocensura. En Venezuela estamos llegando con la detención del alcalde de Caracas, del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, a lo que podríamos considerar un punto de inflexión en esta ya larga lucha de la sociedad democrática por defender nuestra democracia. Antonio Ledezma, podríamos decir en algún momento que pensé yo que era el segundo posición, supuesto que ocupa, es la segunda posición ejecutiva por elección popular más importante después de la presidencia de la República, pero nuestro invitado nos va a aclarar que no es así. En realidad es la primera, porque la base de la República Venezolana ha sido precisamente el poder municipal y hoy en día el poder municipal es lo que está amenazado y por lo tanto no es casualidad que sea Antonio Ledezma la víctima de esta ofensiva represiva por parte del despotismo que hoy desgobierna a nuestro país. El invitado que nos va a acompañar, con el que vamos a conversar hoy, es autor de una obra extraordinaria que fue editada por primera vez a finales del año 2013 y ya a estas alturas tiene 2 ediciones, de modo que ya es un éxito editorial, pero más que un éxito editorial, es una obra que tiene un aporte fundamental para comprender la larga lucha del pueblo venezolano contra el despotismo, para ponernos en contexto de que esto no es un accidente de la historia. Él escribió este libro, con premeditación y alevosía, y ha sido un gran aporte. Estoy hablando de este texto de Germán Carrera Damas, el libro del profesor Germán Carrera Damas, Rómulo Histórico. Un libro extraordinario que recomendamos leer y que tiene unos aportes intelectuales y políticos que nos van a ser muy útiles para comprender la situación histórica de nuestro país y sobre todo ir construyendo nuestro futuro en base a la referencia del pasado, como el presidente Rómulo Betancourt, que el día de ayer cumplió un año más de su nacimiento, 107 años del nacimiento de Rómulo Betancourt, el primer presidente democráticamente electo que le entregó el poder a otro presidente democráticamente electo, en este caso a Raúl León, y además fundador del partido Acción Democrática. Y el profesor Carrera Damas, entre otras audacias intelectuales, lo ha calificado como el padre de la democracia. Yo quería entonces empezar por ahí, y bueno, le damos la bienvenida a este invitado que para nosotros es el historiador venezolano más importante, aunque él modestamente se califica simplemente como un intelectual incómodo. Doctor Carrera, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pedro, te agradezco yo tus palabras y el haberme invitado. Decía, tratando de poner en contexto, que lo que ocurre con el incidente con el alcalde Ledezma, desde mi punto de vista, es un paso en falso que está dando el régimen que encabeza Nicolás Maduro. Y no por casualidad se ha convertido en un escándalo de proporciones internacionales y le va a causar problemas de opinión pública en los países que pretendan de alguna manera o respaldar al gobierno de Maduro o hacerse los locos con este tema. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de su reflexión histórica y antes de caer en el tema de su libro, aunque todo tiene que ver, ¿cómo usted analiza los acontecimientos? Yo creo que quizás viendo, como tú dices, históricamente la situación de Venezuela, es posible detectar ciertas líneas de continuidad. En primer lugar, el gran esfuerzo que venimos haciendo los venezolanos por instaurar la República, pero la República entendida no ya solo como una fuente de ejercicio de la libertad, sino como la forma más eficaz de erradicar el despotismo, mediante la puesta en marcha o el rescate de la fuerza definitiva que debe estar en la base del poder público, que es el ejercicio libre, organizado y responsable de la soberanía popular. Este es el hecho importante. Muchas personas asocian la república con la democracia. Es verdad, están íntimamente ligadas, pero lo que define a la república propiamente es el ejercicio de la soberanía popular en 3 niveles: en la formación del poder, en el ejercicio del poder y en la finalidad del poder. Permítame que nos detengamos acá, porque usted en sus trabajos, pero en este en particular, hace la distinción entre la república y la democracia.
En función de nuestros oyentes, me gustaría que conversáramos un poco sobre ese aspecto. Es que no hay una expresión más absoluta de la democracia, justamente que la soberanía popular, porque consiste en poner como fuente del poder al ciudadano, pero al ciudadano entendido como un ente de derechos, como un ente de deberes y sobre todo como alguien llamado a ejercer una función fundamental, que es la de generar, controlar y orientar el ejercicio del poder. Por eso el vínculo entre la democracia y la república es orgánico, pero la república es el marco general donde se puede ejercer la democracia. Ahora, a muchos les ha sorprendido una afirmación suya, según la cual la democracia venezolana está más viva que nunca. Pero da la impresión, pero al mismo tiempo vemos que tenemos un gobierno que no es democrático y que hace arbitrariedades como las que comete con el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, así como con diputados electos democráticamente por el voto popular. Yo digo, y lo afirmo, y lo sostengo, a pesar de que, como todos, padezco las consecuencias de lo que estamos viviendo, que la democracia está hoy más fuerte que nunca en Venezuela, en la sociedad venezolana, porque ya no depende de un líder, no depende de un partido, ni siquiera de un gobierno, está en la sociedad. El venezolano ha descubierto su fuerza, y su fuerza es constituida por la ciudadanía, no es otra cosa que el ejercicio pleno, libre y absoluto de la soberanía popular. Pero esto es una tarea difícil desde el punto de vista histórico. Hacer que un pueblo que viene de la monarquía, nosotros fuimos una monarquía absoluta hasta hace apenas 200 años. Algunas personas se reirán cuando digo apenas 200 años, pero es que históricamente estamos comparando la monarquía como ente milenario con la república, que es una recién nacida, claro, históricamente. Digo, el cambio político puede operarse con relativa facilidad o en todo caso rapidez, pero el cambio en el seno de la sociedad, es decir, en las mentalidades, requiere un proceso histórico muy largo. Entonces, desde ese punto de vista, la democracia venezolana no es un proyecto fracasado. En absoluto, todo lo contrario. Y la prueba, si puedo decirlo, y perdonen, esto suena un poco a jactancia, he querido ofrecerla con ese libro que tú has mencionado, Rómulo Histórico. ¿Qué es ese libro? No es el anecdotario de Betancourt, no son las cosas que pudieron tener alguna importancia en un momento dado, pero que luego el tiempo histórico los devora. No, es aquello sustantivo en Rómulo Betancourt. Por eso el libro está escrito pensando en el venezolano de finales del presente siglo, cuando el venezolano se pregunte, bueno, todo esto que estamos viviendo, ¿cómo se originó? Y se originó tan tempranamente como el inicio del siglo XX, cuando un hombre fue capaz de pensar por sí mismo, no ya la política local, sino la política universal, formular su propia concepción, sistematizarla y, lo que es más importante, pasar de la sistematización a la instrumentación y a la realización. Lo que hace de Rómulo Betancourt uno de los grandes pensadores del siglo XX. Lo tajo ahí. Está diciendo no de los grandes políticos, sino de los grandes pensadores. Claro, porque como pensador fue capaz de ir desde la asimilación de lo propuesto por diversos autores, etcétera, a la formulación de un enfoque propio, la sistematización y la práctica. Los pensadores anteriores podían escribir y quedaban sus libros para que otros instrumentaran aquello, en la medida en que los recursos podían permitirlo. Felizmente para Betancourt ya había medios de comunicación que le permitían llegar a la sociedad en una forma intensa y extensa, y por lo tanto en convertirse en el hacedor de sus propias ideas. Perdón, entonces la tecnología jugó a favor de su proyecto. Absolutamente. Como ahora la tecnología está atentando en contra del proyecto autoritario, por supuesto, chavista. Por supuesto, porque la tecnología es más, yo diría que es incomparable el nivel del que él dispuso. Recuerda que apenas
había la posibilidad de tomar un automóvil y recorrer los Andes, o recorrer los llanos, o recorrer el Oriente. Pero las emisoras no tenían cobertura nacional, y las emisoras de radio apenas comenzaban en los años 30. La prensa llegaba a algunos lugares de Venezuela, había periódicos locales, es cierto, pero el medio de transmisión fundamental de aquello no era propiamente la tecnología en sentido moderno, sino los sustitutos que operan en una sociedad, que era la transmisión directa. La clave, Pedro, yo diría que consiste en un mecanismo psicológico muy interesante. Cuando una idea se convierte en una creencia y arraiga en el pueblo, ya prescinde de toda explicación y se convierte en un impulso tan fuerte, tan vigoroso, que hasta puede producir mártires. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Venezuela? Frente a las reacciones del pasado, no importa el disfraz que se pongan, tratando de negar ese desarrollo de la sociedad, no ya de un partido, no ya de un grupo de personas, sino de la sociedad, contrariándola incluso con recursos a modos que han caducado, que la historia ya, las formas dictatoriales, las formas autoritarias, o incluso el socialismo autocrático, etcétera. Esas fuerzas tienen que recurrir a los más elementales recursos, que son la represión. Aparte, sobre todo cuando se dan cuenta que el indoctrinamiento no alcanza. Entonces, en el caso de Venezuela tenemos la evolución de la tecnología, parte del proceso de la humanidad desde la primera revolución industrial, la voluntad humana de gente como Rómulo Betancourt, y 3, ya un problema cultural. La democracia, entonces, según usted, culturalmente ha permeado en el pueblo venezolano. Absolutamente. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Arraigado. Eso me lleva al siguiente punto. Entonces, este proyecto que nominalmente encabeza Nicolás Maduro está, según su razonamiento, destinado a fracasar. No tiene viabilidad. Está condenado por la historia. Sencillamente condenado. El que se le mantenga, digamos, por medios artificiales, con una apariencia de vigencia, no es otra cosa que disfrazar el despotismo. No es una concepción ideológica. No importa que se le formulen supuestas ideas o que haya pseudointelectuales que abracen eso que ellos llaman la ideología. En realidad son formas del despotismo apenas disimulada por una fraseología no sistemática, carente de verdadera coherencia y sobre todo negada por la historia y negada todos los días por la historia. Mira, Pedro, yo estaba en Moscú el día que fue disuelta la Unión Soviética. Agosto de 1991. Absolutamente. Perdón, no, diciembre de 1991. Septiembre, correcto. Yo estaba en Moscú cuando vi caer a mis pies aquello que parecía la más sólida de las construcciones políticas que podían imaginarse. Así es. No se levantó polvo, como te lo estoy diciendo. Recorrí Moscú horas, las partes centrales, los barrios fabriles. No vi una sola persona que izara o esgrimiera una bandera o hiciera algo en defensa de aquello que había costado millones de vidas. Todavía hoy, cuando recuerdo aquella noche, eran ya como las 7, 8 de la noche, en ese tiempo en Moscú, por las razones geográficas, oscurecía casi a las 9:30 a las 10. Cuando yo pude ver aquello, vivir aquello, me di cuenta de la vanidad que había detrás de aquel tremendo edificio. Entonces, sí comparo, que no lo hago por compasión, pero sí comparo con estos mamotretos que se forman en algunos países del tercer mundo, no solo en Venezuela, sí, y que tienen consecuencias terribles. No puedo menos que lamentar el que a un pueblo se le imponga ese camino. Por cierto, la momia de Lenin sigue ahí, en la Plaza Roja, ¿no? Y no significa nada para el pueblo ruso. También en Madrid todavía hay estatuas de Franco. Sí, y está el Valle de los Caídos.
y los museos están llenos de estas cosas. Así es, llenos del pasado. Tú sabes, Pedro, que como historiador te digo, para mí no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Existe el tiempo histórico, donde todo esto se conjuga. Pero en todo caso, si lo tomamos con un sentido de actualidad, es obviamente que no es actual. Sin embargo, está presente. Entonces la obra de Rómulo Betancourt está más vigente que nunca. Y no solo está más vigente que nunca, sino que en la medida en que los venezolanos combatimos y erradicamos el despotismo, reivindicamos la soberanía popular, desarrollamos la ciudadanía mediante la descentralización política y administrativa y avanzamos en la formación de una verdadera república liberal democrática, esa obra de Rómulo Betancourt todavía florecerá con más vigor que ahora, porque será la forma natural de comprensión de lo existente, estará al alcance de todo el mundo. Yo sé que cuando afirmo, como afirmo, Rómulo histórico, algunas personas pueden pensar que hay allí una especie de exceso de admiración mía por el personaje. No, ese título fue producto de una reflexión muy prolongada, muy cuidadosa. Es decir, no se trata del acontecimiento Rómulo Betancourt, sino la significación proyectada en un tiempo ilimitado de una personalidad que fue capaz de promover el cambio estructural de la sociedad venezolana. Bueno, profesor Carrera, yo le agradezco muchísimo y en nombre de nuestros oyentes que nos haya acompañado, escuchar, compartir con usted estas palabras en este momento que es tan crítico para Venezuela. Estimados amigos, yo les recomiendo nuevamente que busquen y lean el libro de Germán Carrera Damas, Rómulo Histórico. Pero llevándolo al contexto actual, creo que podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Nicolás Maduro ha cometido un error garrafal, ha dado un paso en falso que políticamente le va a costar mucho al detener al alcalde Antonio Ledesma. No por casualidad se ha convertido en un escándalo internacional. Se ha detenido, repito, como empezamos al principio, al funcionario electo ejecutivo más importante del país. Y si lo vemos desde el punto de vista de la reflexión histórica, más importante que el presidente de la República, porque es atentar contra el poder municipal, que además ha sido los bastiones en defensa de la democracia durante todos estos años. No tengo ninguna duda de afirmar que estamos al final de esta larga pesadilla que ha padecido el pueblo venezolano, pero también estamos en el momento más peligroso cuando este tipo de regímenes que no tienen vuelta atrás, que se ven amenazados, tratan de sobrevivir a toda costa. Estos son los temas que iremos analizando en las próximas emisiones. Y nuevamente gracias por habernos acompañado en este espacio, en esta ventana a la libertad, Ver TV Televisión. Magnífico.